Dios, muchas gracias en esta noche, Señor, por tener la oportunidad de meditar en tu palabra. Durante el día estamos siempre bien ocupados y pensando en muchas cosas, pero cuando llega el momento de estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, que nos quitamos, pues, todas esas ropas, Señor, de la calle para tomar, Señor, pues, la ropa, Señor, que tiene que ver contigo, Señor, con la santidad, con el tiempo de estar junto a ti en tu presencia. Entonces, gracias, Señor, y rogamos que tú abras la Escritura para que podamos comprender Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. El tema que voy a tratar hoy está un poquito complicado, pero está en la Biblia, se tiene que tocar. Y vamos entonces a Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, del 1 en adelante. Génesis 17, del 1 en adelante. Levanta su mano cuando me digan que están listos. Levanta su mano cuando sepa que ya lo tienen en la cita. Génesis 17. Ya Gina, Ya pasó. pero María María lo encontró, María yo creo que todavía no, allá, Daniela también, Angélica, Daisy todavía no encuentra nada, ya lo encontró. Ya pasó, ya. ¿Ya? Ok, bueno, pues vamos entonces a entrar al tema. Dice la Biblia, era Abraham de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se posó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes se darán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso que no se hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. El tema tiene que ver necesariamente con la circuncisión. Aquí habla, dice aquí que el tema que vamos a tratar es la circuncisión. Las cosas físicas, las cosas que vemos en la Biblia, siempre van a tener un trasfondo espiritual. Esa es la manera que nosotros debemos poner atención cuando leemos la Biblia. Lo que nuestra vista recorre es físico, pero lo que está detrás es la parte espiritual que tienes que discernir con tu corazón. Y entonces dice aquí la Biblia que Dios le habló a Abraham cuando él tenía 99 años de edad y le dijo que primero anduviera con él en perfección y que le iba a poner y que iba a establecer un pacto entre él y Abraham y su descendencia de Abraham. Y aquí habla, dice, entre mí y ti. O sea, habla primero Dios en primera persona porque eres el Dios soberano. O sea, no te va a poner por a ti encima de él. Aunque parezca extraño, por lo regular tú dices, tú y yo hacemos un pacto, no entre yo y tú. Pero aquí habla Dios en primera persona y nunca se puede rebajar al nivel del hombre. Y dice, entre mí y ti haremos un pacto. Y dice que de la descendencia de Abraham habrían de nacer o iban a salir gentes importantes, entre ellos reyes,
pero todos tendrían que tener una característica especial. Tendría que circuncidarse. Qué extraña palabra, qué extraña situación. ¿Por qué? Porque eso es un tema que es para hombres y por lo regular lo que vemos en la iglesia son mujeres y no lo entienden, no lo entienden muchos. Sin embargo, aunque va dirigido para el hombre, no significa que la mujer no sepa que esa es una obligación para los hijos que Dios les dé. La circuncisión es una cirugía para quitarle el prepucio del miembro masculino y en Estados Unidos, por ejemplo, a menudo se hace esta práctica antes de que el bebé salga de los hospitales. De tal manera que es una práctica común que ya ni le preguntan a sus familiares, sino que ya dan por hecho de que todos los que salen del hospital, siendo varones, van a ser circuncidados. ¿Qué es esto de la circuncisión? La circuncisión se puede realizar por varias prácticas terapéuticas, especialmente para protección o para hacer que las personas puedan evitar ser contagiadas o puedan contagiar. Sin duda alguna, muchas personas podrían no contagiar si tienen cuidado, pero el punto específico no es tanto la parte física, sino la parte espiritual. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que hiciera esto? Es interesante también porque a partir de Abraham hace un pacto que hizo con los anteriores de Abraham. Y entonces tenemos que darnos cuenta que esto no le pidió que lo hiciera cuando estaba en vida Adán. O sea, Adán no necesitaba esto, no requirió de esta práctica. Dios le ordenó que se hiciera después de esto. ¿Por qué? Porque había una explicación espiritual. ¿Qué significa pues el prepucio? El prepucio es una eh, manifestación de pecado. Es algo que Dios no encontró en Adán porque era virgen o era puro, pero cuando pecaron, su descendencia ya requería de tener esta práctica de la circuncisión porque es un símbolo de pecado. Repito, Adán no tuvo esa necesidad, pero su descendencia sí porque ya hubo pecado. Así como cuando Dios habla, por ejemplo, de la levadura con la que se influye el pan y todos los pasteles y demás, es un símbolo de pecado. No es dañina, pero es un símbolo de pecado. Entonces, el pueblo judío tiene que evitar la levadura, especialmente en las fiestas que tienen que ver con las fiestas judías que Dios ordenó. Entonces, ¿por qué? Porque es una manifestación de pecado. Entonces, así como la levadura es una manifestación de pecado, también la circuncisión o el prepucio es una manifestación de pecado que Dios permitió que estuviera en el hombre. Pero también le dijo Dios a Abraham que iba a ser un pacto tu descendencia en forma permanente. Ahora, ciertamente esta práctica no es exclusiva del pueblo judío, ya antes se practicaba también, pero por métodos prácticamente pues de limpieza o de higiene. Pero aquí vemos que tiene un trasfondo espiritual. ¿Por qué razón? Porque le está pidiendo a los hombres que se santifique. Dios le dijo desde un inicio a Abraham, sé perfecto. Yo te pido que seas perfecto. Cuando anda delante de mí y sé perfecto. Y esto habla de santidad. Entonces, cuando una persona se quita o el símbolo de la carne, que es un símbolo de pecado, se está consagrando como santo para Dios. Eso es lo que Dios demanda. Dice, para que yo pueda vivir contigo, tú tienes que vivir en santidad y tiene que haber una marca de este pacto que yo hago contigo. Y dijo el Señor que todos los hombres tenían que tener esta circuncisión a más tardar a los 8 días de haber nacido. ¿Por qué esta edad? Porque en esta edad no es tan doloroso, es alguna práctica muy pequeña, es casi como si se requiriera de una inyección. No es pues algo que tenga una consecuencia fuerte, vamos, no hay tanto sangrado, no hay mucho problema, simplemente está muy tierno el pequeño, el bebé, y no causa ningún conflicto, pero lo importante es hacer que quede la marca de la persona, una huella, que es la huella de santidad para el Señor, de perfección, que en donde están renunciando al mundo o a la ascendencia que trajeron desde que pecó Adán y su descendencia. Entonces es un símbolo de alejarte del mundo y consagrarte para Dios. Y dice la Biblia que Dios iba a ver a los hombres
que tenían esta práctica y se den cuenta que estos hombres se han consagrado para Dios porque ya cortaron de su vida el prepucio. Y esto es muy importante. Pablo dijo, o él sugirió que ya no se cortaran el prepucio. ¿Por qué? Porque lo que hacían era hacer como una práctica únicamente obligatoria. Simplemente había que hacerse porque había que hacerse. Pero lo importante no es nada más el hacerlo, sino lo importante es comprender por qué se hacen las cosas. Es más o menos como a la persona que se casa por la iglesia o no se casa. Si bueno, no tiene nada de malo, no es que sí. O sea, el que se casa por la iglesia es hacer un pacto delante de Dios y de los hombres. Y el que se casa por el civil, pues bueno, está bien, pero no lo hizo delante de Dios en la santidad que Dios demanda. Entonces, aquí cuando Dios le pide a Abraham que haga esta práctica, es una práctica íntima, porque obviamente no se está exhibiendo, es una práctica íntima, pero que refleja la determinación del corazón de la persona de santificarse para Dios. Dios demanda de nosotros que nos consagremos para Él en en todo nuestro ser. Y entonces, cuando Dios le pide al pueblo judío que se santifique, entonces empieza a haber un contacto de Dios con el hombre porque se ha consagrado para con el Señor. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera la circuncisión o escribiera como parte de un conjunto más amplio de medidas para la prevención de la infección por el VIH. O sea, no, aunque ciertamente no obligatoriamente una persona que no se ha circuncidado puede infectar, sí existen altas posibilidades de que pueda infectar o ser infectado. Entonces, sí es una medida que tiene que ver con una práctica de higiene, pero específicamente lo más importante tiene que ver con su determinación de consagrarse para con el Señor. Esto es muy importante. Dice la Biblia en Josué 3:5, no, nada más anótalo ya. Dice, dijo la Biblia, y José dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y dice la Biblia en el 5:2 de Josué, y si en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué le dijo Dios esto a Josué? Porque después de haber estado todo ese tiempo en Egipto, cuando salieron de Egipto, muchos de ellos no se habían circuncidado. Entonces le dijo, van a entrar a la tierra prometida, van a tener unas guerras fuertes, pero necesitan santas, necesitan la gente estar santificada. Qué interesante. No los, uno se prepararía para la guerra, pues el armamento, estudiando estrategias de combate, pero la estrategia de Dios es la misma, santidad a Jehová, perfección delante de Él. Entonces, cuando le dijo Dios a Josué, Josué le dijo al pueblo judío, santifíquense porque mañana hará maravillas. Y para entrar a la tierra prometida le dijo, vuélvanse todos a circuncidar, los que no se habían circuncidado necesariamente, para que puedan todos entonces entrar a la batalla y Dios, de parte de Dios, tengan de Dios su bendición. ¿Por qué? Porque Dios estaría de su parte. Y esto habla de que se han consagrado para con el Señor. Esto es muy importante. Esta práctica era muy conocida entre los egipcios antes de Abraham. Esto es algo que ellos ya también lo hacían y era una práctica también para el pueblo no judío. Imagínense qué interesante, pero hoy en día el pueblo que más se circuncida son precisamente el pueblo judío, pero también los musulmanes. Un pueblo que se ha extendido por todo el mundo, que son el pueblo musulmán, y que descienden del mismo Abraham. Recuerden que Abraham tuvo dos hijos, a Ismael y a Isaac. Y dice la Biblia que también todos los descendientes de Ismael, los musulmanes, que descienden ahí, también se sienten hijos de Abraham y por lo tanto practican esta circuncisión y todos los musulmanes, desde que nacen a los 8 días de nacidos, inmediatamente los llevan al hospital para que sean circuncidados. Entonces a ellos les interesa mucho estar bien con Dios a través de santificar desde que son pequeños. Y esto es muy, muy importante. Este rito o esta práctica, porque no solamente es llevarlo y hacerlo, sino vamos a que le haga la circuncisión, sino que era todo un rito. ¿Por qué? Porque el pueblo judío hace una fiesta de esto, porque están haciendo que su hijo recién nacido, de hecho desde nacido, está siendo consagrado desde pequeño en los brazos del Señor y que Dios dijo, lo que acabamos de leer, dijo que él iba a reconocer por generaciones a los hombres que hubiesen hecho esta práctica de circuncidarse. Entonces, ellos se sienten felices porque se están dedicando a su hijo en las manos de Dios, lo están poniendo en el carril
de la obediencia al Señor y de la santidad. Y entonces no solamente es el llevarlo y que tengan una cirugía, sino que hacen una en donde consagran al niño, donde ponen, donde regalan dulces, donde hacen con unas tarjetas conmemorativas, a veces son pues mantelitos y cosas similares, porque es una festividad en donde está consagrando a su hijo delante de Dios. Dice la Biblia que Dios escogió esta práctica como señal. Qué interesante. ¿Por qué Dios permitió que esto ocurriera? Porque cuando el hombre pecó, cuando Dios creó a Adán, pues él no tenía necesidad de tener la circuncisión, pero cuando hubo pecado, ya el pecado quedó adherido en el corazón del hombre. Ya desde que nacemos, nosotros estamos con la naturaleza caída, porque provenimos de una naturaleza caída y por lo tanto de pecado. Entonces, la forma de demostrar, de señalar esto es cuando se hace precisamente la circuncisión. Y dice la Biblia que guardarán este pacto en forma perpetua y no ha caducado esto. Sigue hasta nuestros días. Lamentablemente, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ya la gente lo hacía solamente como un rito, pero había olvidado la parte más importante que es el consagrarse para con Dios. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que darnos cuenta que la práctica de circuncisión no solamente tiene que ver con el hombre, sino también con la mujer, porque los dos, hombres y mujeres, tienen que consagrarse para Dios. Ese es el éxito. Si queremos que Dios bendiga nuestras familias, si Dios bendiga nuestras casas, tenemos que ser perfectos en toda la manera de ser. Y una de las prácticas es que los varones sean circuncidados. Eso es importante. Porque cuando se hacen a la edad de 8 días de nacido, no hay dolor, prácticamente no requieren anestesia ni nada. Pero cuando ya se es más grande, empiezan a haber, por supuesto, dolores y consecuencias de esto. Pero algo que nos enseña ¿qué es en sí la circuncisión? La circuncisión es obediencia. Eso es lo que significa la circuncisión, obediencia a Dios y consagración. Es obedecer al Padre, de padres a hijos. O sea, yo no estoy diciendo a mi hijo que yo estoy circuncidado, pero que él también necesita ser circuncidado. Entonces es una obediencia de padres a hijos como una heredad. Y Dios está viendo que el pueblo que está cumpliendo con esa parte forma parte del pueblo de Dios. Y también nos enseña que es una señal de justificación por medio de la fe. Porque ciertamente el circuncidarse o no te hace un hijo de Dios. Lo que te hace que seas un hijo de Dios es que tú vivas en santidad, pero siempre haciendo la marca de parte de Dios. Eso es lo que te hace como un hijo de Dios. Yo lo compararía como, por ejemplo, cuando te casas. Cuando tú te casas, pues no significa que porque te casas ya vas a ser una persona fiel. La persona se puede casar y ser una persona fiel. Puede ser una persona eh, que se casó y en un principio lo quiso hacer bien, pero finalmente después fracasó. Pero cuando la persona se circuncida, está conscientemente haciendo o proclamando que su descendencia estará en los caminos de Dios, porque yo voy a estar pendiente de que mis hijos caminen en santidad. No por sí solos, los hijos por sí solos no van a saber diferenciar uno de lo otro, pero yo estoy obligando a enseñar a mi hijo a que camine en los caminos del Señor para que pueda entonces tener una señal de justificación por medio de la fe. Esto habla que en el Nuevo Testamento muchos de los judíos decían de hecho los judíos decían que todos los hombres tenían que circuncidarse y Pablo decía que lo que estaban haciendo los judíos era solamente una práctica rutinaria, había perdido el sentido espiritual de lo que significaba circuncidarse, por lo cual decía que eso no servía de gran cosa. No quiere decir que por eso que estaba aboliendo o quitando este pacto que Dios hizo. Lo que estaba diciendo es que se le diera el significado exacto de lo que significaba que una persona tuviese el privilegio de formar parte de la enseñanza del Señor. Dice la Biblia en Romanos 2:25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. Sino que es judío lo que es en el interior y la circuncisión es el del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo voy a repetir. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces dice Pablo que si una persona se circuncida solamente porque sí, no por eso ya es un hijo de Dios. Tiene que haber un corazón de santidad para Dios. Y entonces aquí sí forma parte de plan de Dios. Ahora, el ser circuncidado era una exigencia para celebrar la Pascua. Dice en Éxodo 12:48, dice, mas si algún extranjero morara contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces se la celebrará y será como uno de vuestra generación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y eso es muy importante, porque el Señor dice, si tú trajiste los que salieron de Egipto, sales y algunos de los que estaban en Egipto o algunos esclavos se te añadieren y quieren formar parte del pueblo judío, podrán tomar de la Pascua siempre y cuando estén circuncidados. Sean judíos o no lo sean, pero si quieren celebrar la Pascua, es obligatorio que estén circuncidados. Y esto es una orden de parte del Señor, porque el Señor marca a sus hijos. O sea, esto es una marca que el hombre tiene y Dios tiene, él ve que el hombre está marcado. El hombre se marcó, pues, por orden de Dios para poder entonces tener derecho a que Dios lo pueda bendecir. Pero si no lo hace, entonces no hay bendición. Entonces dicen algunos, sí, pero ahora ya no estamos bajo la ley del nuevo pacto. Y efectivamente, muchos doctores dicen o recomiendan que un niño hoy en día pues, bueno, se circuncide y está bien, pero otros muchos dicen, no tiene sentido. Si tienen higiene toda su vida, no pueden ser portadores de ninguna enfermedad. Es cierto también esto, es cierto. Pero la verdad es que aquí no vemos solamente la parte de higiene, sino la parte de espiritualidad. Aquí la parte espiritual dice que sí deben ser circuncidados, que todo varón tiene que ser circuncidado. Y entonces ahora sí entra la parte en donde tú decides si quieres obedecer o no quieres obedecer. Dice, si algún extranjero morara contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, ser circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ninguno incircunciso comerá de ella. Y esta ley sigue vigente. Bien importante. Aquí hay algo también importante. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 24. Éxodo 4, 24. A ver si lo pueden encontrar en su cita, en su Biblia. Éxodo 4, 24. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Dios le dijo a Abraham que tienen que estar todos circuncidados, pero resulta que él se circuncidó y después nació su hijo, el cual no estaba circuncidado. Y entonces dice la Biblia que se presentó Jehová mismo. Para matarlo. ¿Dónde? Para matarlo. Se le presentó Jehová mismo y quiso matar a su hijo Abraham, o sea, a Abraham, al padre de la fe. Dice que se le presentó y lo quiso, se le encuentro y lo quiso matar. Dios de mi vida. O sea, con el Señor no se juega. Dios dijo algo y Abraham, que era un hombre de fe, un hombre que obedecía, aquí no estaba obedeciendo. Se le olvidó lo que Dios le ordenó. Y dice que entonces, lo que dice, quiso matarlo, pero quien se levantó inmediatamente fue su esposa. La esposa es Moisés. Perdón, Moisés, No, perdón. No, perdón, Abraham. Moisés, estoy hablando de Moisés, perdón, estoy en Éxodo, estoy hablando de Moisés. Entonces, Moisés sabía de este pacto, pero dice la Biblia que salió entonces al encuentro Séfora, la esposa de Moisés, ¿no? Me equivoqué. Séfora salió con un cuchillo afilado y cortó el prepucio de su hijo. ¿Por qué hizo esto? Porque Moisés no había puesto atención en hacer que su hijo fuera circuncidado. Y lo más interesante es que Séfora no era judía, pero conocía de las leyes e inmediatamente discernió que lo que pasaba aquí es que no estaba obedeciendo a lo que Dios le había dicho a Moisés. Moisés iba a libertar al pueblo judío, pero había olvidado lo más importante, que no solamente es el servicio a Dios, sino tu santidad delante de Dios. O sea, no se trata solamente de que hagas lo que Dios ordenó, sino que le sirvas con santidad. De aquí dice que se le apareció entonces para matar a Moisés y ahí luego
Séfora se para al frente y lo circuncida a su hijo y Dios inmediatamente le perdonó la vida. Y esto habla que es una señal de parte de Dios. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Deuteronomio 10, 16, dice la Biblia, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. El corazón no tiene prepucios, sino habla de lo que está de más, que significa lo que te tiene que atado a la tierra, lo que te tiene atado a este mundo, al sistema del mundo. Tienes que cortar de tajo lo que te une con la tierra, con el mundo, con el sistema del mundo. Dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz, que es la cerviz, ese cuello que está en la espalda, para que la gente, cuando está orando al Señor, mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás, está moviendo la cabeza, esa es la adoración, y cuando endurecen el servicio es que se quedan todos estáticos, o sea, como que hay rudeza, como que hay orgullo, como que hay rebeldía. Dice, circuncida tu corazón, es decir, quita todo lo malo que esté delante de ti, que lo que te sorba para que seas limpio delante de Dios y que seas puro delante de Dios. Dice, y no endurezcas tampoco tu servicio. Aprende a honrar, aprende a servir, aprende a adorar al Señor en la forma correcta. ¿Qué es esto? ¿Qué es pues la circuncisión? Es la parte física más íntima del hombre que refleja la parte espiritual más íntima de su ser. Eso es lo que significa. Es la parte física más íntima del hombre que refleja la parte espiritual más íntima del ser. Sin duda alguna, la circuncisión no se ve. O sea, los hombres están siempre cubiertos, pero Dios sí ve. O sea, Dios ve el corazón de las personas y también ve su físico. Ciertamente la Biblia menciona que está prohibido para el hombre, de hecho, a hombre y mujer, que se tatúen. ¿Por qué? Porque la carne, no, el cuerpo, tenemos que entregar cuentas a Dios de nuestro propio cuerpo. Pero esta no es no se puede considerar como un tatuaje, porque un tatuaje refleja la adoración a la novia al fútbol o una frase, no sé, la naturaleza, a veces se tatúan una paloma, a veces se tatúan cosas, pero aquí no se trata de esto, aquí es una circuncisión que tiene que ver con una actitud de limpieza espiritual delante de Dios. Es quitar el pecado y consagrarse a Dios. Dice Pablo en Gálatas 5, versículo 2, Gálatas 5, 2 en adelante. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, y por los que la ley, y los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justificación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni circuncisión, sino en la fe que obra por el amor. Dice Pablo aquí que de nada sirve que la gente se circuncide si sigue pecando. Eso es lo que quiere decir. De nada sirve que te circuncides y sigues igual. De no sirve, no funciona. Tiene que ir lo uno con lo otro. La circuncisión, la santificación. Entonces, sí podrá ser un hijo de Dios y podrá ser motivo de bendición. ¿Por qué tengo que tocar el tema? Bueno, el tema aparece, según estamos leyendo Génesis, así como estamos leyendo, pues así vamos a aprender. Y a mí me importa mucho tocar el tema de Génesis porque es el inicio de todos nuestros males, o sea, bueno, las cosas que Dios creó, pero también nos damos cuenta de dónde hemos fallado. Y muchas personas actualmente no encuentran bendición en sus hogares porque no hemos puesto atención en esta bendición, en esta orden, que todos los varones estén circuncidados. Así es la cosa. Ahora, la circuncisión tiene que ser física, pero especialmente la parte espiritual, la parte del corazón. Ahí tiene que ver esta parte. Los judíos se circuncidaban, pero perdieron significado, por lo que no servía de nada. Ellos continuaban con una vida de religiosidad e hipocresía. Sí, sí lo hacían, pero eran hipócritas. No funciona. La circuncisión fue aplicada fielmente en el bautismo, complejo de despojamiento de la vieja naturaleza, la experiencia de la regeneración. Hoy en día tenemos que darnos cuenta que lo que Dios busca es nuestra santificación. Dios le dijo a Abraham desde un inicio, sé perfecto. Y cuando habla de perfección, habla de santidad.
la mejor manera que tenemos para poder enfrentar todos los embates que la vida se nos presenta es tu santidad a Dios. Es exactamente ahí donde tú vas a tener éxito, en donde la gente fracasa. No es a través de lo que hagas, sino a través de lo que crees, a través, ¿y por qué? Porque tus hechos demuestran lo que tú eres en realidad. Si tú haces, te preocupa mucho por las obras, pero no te importa su corazón, deje platicarles a ver en qué. Miren, yo salgo en la mañana todos los días porque el doctor se me lo pide, pues que hacer ejercicio. Tengo que hacer ejercicio en la mañana todos los días. Y cerca de donde yo vivo hay una iglesia católica. Y yo me doy cuenta que hay un señor que anda en una bicicleta y lo he escuchado hablar. Es un señor que habla puras majaderías. Es un señor que desnuda a las jovencitas o a las mujeres con la mirada. Se nota luego, luego que es un verdadero pillo, es un verdadero grosero, es una persona que no trato con él, pero cuando lo voy caminando y lo veo, salud, me doy cuenta que es él. Es una persona que en su casa no sé cómo sea, pero lo más seguro es que se va a comportar como lo hace afuera. Ve cosas sucias, habla con puras majaderías, pero cuando llega a la iglesia se para un ratito y se persigna y ya está. Y después se sube a su bicicleta y se sigue otra vez. Y cuando vuelve a pasar por la iglesia, se vuelve otra vez a bajar de la bicicleta y otra vez se vuelve a persignar un montón de veces y se va otra vez. Pero no cambia en nada. Entonces la pregunta sería, ¿sí le sirve que haga sus oraciones delante de la iglesia? ¿Servirá de algo? ¿Dios estará contento con lo que él hace? ¿Eso funciona? Yo creo que lo que más le funciona a él es que cambie su forma de actuar y de mirar y de ser, que es lo que, y de hablar, que es lo que Dios mira, porque lo que él hace exterior no refleja lo que está haciendo en el interior. En la parte interior sigue siendo un hombre muy sucio y muy una mala persona. Así forma parte con la circuncisión. La circuncisión es útil cuando la persona lo hace físicamente, pero en la parte espiritual es mucho más importante. Se preocupa por la santidad a Dios. Ahí entonces vamos a encontrar éxito en todas las cosas que Dios nos pide. Tenemos que poner atención. Es muy importante que pongamos atención en cada cosa que dice. Hoy hablamos acerca de la circuncisión y aunque dicen algunos, es que yo estoy grande, bueno, tú puedes determinar si quieres hacerlo o no quieres hacerlo, es depende de ti. Nadie te está obligando a hacer nada. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Dios dijo que este era un pacto perpetuo para todas las generaciones, no se terminó con la vida de Jesucristo. O sea, hasta Jesucristo también fue circuncidado. Jesucristo también tuvo que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque formaba parte del pacto que Dios ordenó al pueblo judío. Y si Dios ordenó algo, se tiene que cumplir. Y yo pienso que si nosotros cumplimos con estos pactos, pues hacemos que el diablo tenga menos opciones o menos argumentos para atacar nuestra vida y destruirnos. Dios los bendiga a todos mis hermanos, pasen un buen día.